Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite aleluya. Sabe que los muertos no pueden alabar a Jehová, pero los vivos sí saben alabar a Jehová. ¿Cuántos vivos hay en esta noche? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay en esta noche? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen hambre por más de Dios? ¿Cuántos saben que anoche Dios se movió aquí? Pero ¿cuántos tienen hambre y sed por más de Dios? ¡Aleluya! Abra conmigo su Biblia, amados, por favor. En el libro profético de Habacuc, Habacuc capítulo 3. Si no le encuentra en su Biblia de ayudo, se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Hay en esta noche gratitud en este lugar a Dios. Yo quiero darle gracias a Dios por estar en este lugar. Gracias a Dios por su presencia. Gracias a los pastores Josué Quiñones, Pastor Néstor, pastores invitados, gracias por venir. Gracias a cada uno de ustedes por hacerse presente en esta noche. Ayer escuché de hermanos que viajaron 1 día y medio para poder estar en esta campaña, aún desde la costa. Eso es tener hambre y sed por la presencia de Dios. Habacuc capítulo 3, por favor. Si usted lo tiene, grite un aleluya. Capítulo 3, solamente quiero leerles el versículo 2. Creo que en la parte final, donde el profeta Habacuc, un hombre apasionado por la palabra de Dios, un hombre sediento por más de Dios, ora así al Señor diciendo: oh Jehová, he oído tu palabra y te vi. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, otra vez lo leo, he oído tu palabra y te vi. Oh Jehová, aviva tu obra en Guatemala. Alguien dice amén. Aviva tu obra en Guatemala. Lo que hiciste en el pasado, hazlo también hoy. Alguien dice amén a eso. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Padre, háblanos en esta noche. Que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado en este lugar una vez más. Y Espíritu Santo, eres bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Mi mejor amigo, nuestro consolador, nuestro paracleto, eres bienvenido en este lugar. Haz grandes cosas, Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien diga amén, por favor. Puede tomar asiento. Hoy estuve orando anoche y hoy en la mañana para saber, oír del Espíritu Santo, qué querría Dios hablarnos en esta noche. Y siento hablar acerca de un tema que Dios ha estado ministrándome. Una de esas cosas donde recibes tanto fuego y pasión que no puedes dejar de hablar de ello. Y es acerca de un avivamiento que nuestra generación lo necesita. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche? Nuestra generación necesita un avivamiento, un nuevo toque del Espíritu Santo, un nuevo fluir del Espíritu Santo. Y he estado sintiendo desde hace un par de años ya un llamado de Dios para que juntos preparemos su iglesia para el último avivamiento que se acerca. Porque yo no creo que Cristo viene por una iglesia muerta o seca.
Dice la palabra de Dios, que la tengo aquí, usted la tiene, que Él viene por una iglesia gloriosa. ¿Alguien lo cree conmigo? Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia con aceite en sus lámparas. Y es que la iglesia que se va con Cristo al cielo en el arrebatamiento es una iglesia que va a terminar como mismo empezó, llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando leemos la palabra en el libro de Hechos, un libro que no sirve solamente como historia, sino también como doctrina, así como demostración de qué es una iglesia verdadera, vemos que era una iglesia avivada porque el poder de Dios se había manifestado. Cristo Jesús, antes de ir al cielo, parado en el monte de los olivos, dijo a los discípulos: regresen a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, la cual también oísteis de mí. Y les digo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay gente que quiere poder y unción, pero no conoce al Espíritu Santo de Dios. Hay gente que quiere la unción, pero no dedica tiempo con el Espíritu Santo en soledad y en comunión. Pero dijo Cristo: cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis tal poder que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aún en Jalapa el poder de Dios ha llegado. Aún en Jalapa el evangelio ha llegado. Pero la clave estaba en que, dijo Cristo, esperen hasta que venga el Espíritu Santo y reciban poder. Esa es la palabra que entonces Marcos 16:20, ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Cuando leemos en el libro de Hechos cómo es el espejo de una iglesia verdadera, porque si usted quiere ver cómo es la iglesia verdadera, lea el libro de Hechos, lea las cartas del apóstol Pablo, lea la Biblia en el Nuevo Testamento para que vea cómo era la iglesia. No era una iglesia filosófica, no era una iglesia apagada, era una iglesia donde lo común, lo habitual, el pan nuestro de cada día era el poder de Dios y la enseñanza poderosa de la palabra. Los enfermos eran sanados, la palabra era predicada cada día en el templo y en las casas. Los endemoniados eran libres. Los brujos, como Simón el mago, quemaban los libros de hechicería. Los inconversos venían llorando y confesando sus pecados. Y dice la palabra que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y los que creían, dice luego, en el Señor, aumentaban más, gran número, así como de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre ellos. Dice la palabra: y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Dice la palabra: y todos eran sanados. ¿Cuál es la clave de la iglesia primitiva? Era una iglesia que enseñaba la palabra, pero también una iglesia que tenía fe para creer lo que Dios iba a hacer. Note qué nivel de fe había en el pueblo y en la iglesia, que ponían los enfermos en las calles, y que al pasar Pedro, tan solo con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Hacía falta fe para eso. También la palabra enseña que aún los delantales, los paños del apóstol Pablo, eran llevados a los enfermos y eran sanados. Eso no es mística, eso es poder de Dios. Lo que pasa es que muchos han predicado un evangelio histórico y dicen: ya hoy Dios no se mueve, ya hoy Dios no va a hacer lo mismo, ya hoy Dios no puede hacerlo, porque fue para un tiempo. Pero yo digo: no, no fue para un tiempo,
es para la iglesia. Y si la iglesia está presente aún en la tierra y el mismo Espíritu Santo está con la iglesia y tenemos la misma palabra, entonces todavía el poder de Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche? Si tenemos la misma palabra, si tenemos el mismo Espíritu Santo, si todavía la iglesia está presente en la tierra, si aún el evangelio se sigue predicando, ¿por qué decimos que el poder de Dios ya no existe? ¿Por qué predicamos de un poder histórico y no actual? Porque la iglesia se ha enfriado. La iglesia ha dejado la oración. La iglesia ha suspendido los cultos de oración. Dígame si es verdad o no. La iglesia ya no ora. La iglesia ya no busca a Dios. La iglesia casi no hace vigilias. No hablo de Jalapa, habla en el mundo entero. La iglesia ha dejado de ayunar porque dice: si Cristo ayunó, yo no tengo que ayunar. Si Cristo oró, yo no tengo que orar. Y la iglesia se ha alejado de la palabra de Dios a tal nivel que muchos cristianos, oiga esto, tenemos más versiones de la Biblia que nunca. Reina Valera 1909, Reina Valera 1960, NTV, NBI, Dios habla hoy, Biblias en varios tamaños, Biblias en letra pequeña y en letra gigante, Biblia en color negro, Biblia en color rojo. Tenemos en la casa varias Biblias, pero aún así somos la generación que menos lee la palabra de Dios. He conocido pastores que en 5, 10, 30 años de ministerio jamás se han leído la Biblia entera ni una sola vez. Y tenemos la Biblia empolvada. Pero peor aún, en las iglesias, hablo mundialmente, no se predica palabra de Dios. No se predica palabra de Jehová. Se ha cambiado el mensaje de la palabra por chistes, cuentos, testimonios, anécdotas. Pero no se predica a Cristo Jesús. No se predica la palabra. Y la consecuencia de eso es una iglesia que carece de fe. ¿Por qué en la iglesia primitiva había milagros, dones, el poder de Dios se manifestaba? ¿Y por qué en la actualidad se ve con menos frecuencias? ¿Ha cambiado Dios? No. ¿Ha cambiado la iglesia? ¿Ha cambiado la palabra? No. Ha cambiado el hambre de la iglesia por Dios. Ha perdido la iglesia la fe. Mucha gente va a las iglesias sin expectativa. Van para marcar taquilla y decir: ya vine a la iglesia, y con venir a la iglesia justifico el resto de la semana. Mucha gente va a los eventos, pero no van con hambre y sed por Dios. No van interesados y con fe y expectativa de que ese día Dios los quiere tocar. Por eso la gente no ve el poder de Dios. Pero por eso Dios quiere derramar un avivamiento otra vez sobre su iglesia. Déjeme decirle algo: yo no me conformo. Yo no me conformo con ver cristianos apagados. Cristianos que saben de Biblia, pero no viven la Biblia. Cristianos que saben de la palabra, pero no viven la palabra. Cristianos que van a la iglesia, pero la iglesia no vive en ellos. Que adoran a Cristo, pero Cristo no vive en ellos. Cristianos que han hecho del Espíritu Santo una clase teológica, pero no lo han hecho su amigo y su compañero diario. Pero Dios quiere traer un nuevo avivamiento a nuestras naciones. Dios quiere traer una lluvia fresca sobre la iglesia. Siento el poder de Dios mientras digo estas palabras. Dios quiere despertar otra vez nuestros espíritus, nuestros corazones para buscar a Dios. Dios quiere volver a la iglesia a las sendas antiguas. Dios quiere volvernos a su palabra. Alguien dice amén esta noche. Dios quiere volver a la iglesia a la oración. Dios quiere volver a la iglesia al mensaje que
cristocéntrico. Y déjame decirle que los avivamientos son momentos cuando la gloria de Dios cae en un lugar, en una iglesia, en una ciudad, para un momento, para que las vidas sean salvas. Y los avivamientos se provocan a través de la oración. Hay gente que dice: es verdad, necesitamos un avivamiento. Pero ¿qué estás haciendo para provocar en tu casa un avivamiento? Reconoces que en tu familia están fríos espiritualmente y estás como aquel paralítico en el estanque de Betesda, decenas de años esperando que algo pasara. Hay gente que sabe que están secos, que están fríos, que hace años que no sienten a Dios, que hace años que no leen la palabra, que no están viviendo el evangelio y están de brazos cruzados cerca del estanque, cerca de la iglesia, pero no están haciendo nada para provocar un avivamiento en su vida. Y déjame decirle, los avivamientos se provocan. ¿Sabe cómo lo sé? Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él lo dijo: clama a mí y yo te responderé. Dios quiere responder. Dios está así mirando. Dios no ha cambiado. Dios no ha menguado. Dios no se ha alejado de ti. Está en el mismo lugar que lo dejaste hace 20 años. Está en el mismo lugar esperando. Y Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él dice en su palabra: pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Isaías dice: los que os acordáis de Jehová, oiga esto, los que os acordáis de Jehová, dice, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Los que os acordáis de Jehová, los que se acuerdan de lo que Él hizo, los que se acuerdan de Pentecostés, no reposéis. Los que están hambrientos por un toque fresco de Dios, dice la palabra, no reposéis ni le deis tregua. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Sigue golpeando hasta que veas su gloria. Sigue golpeando hasta que veas su gloria. Sigue orando hasta que veas su gloria. Sigue clamando hasta que veas su gloria. Sigue buscando, sigue velando, sigue vigilando, sigue ayunando, sigue mostrándote hasta que veas su gloria. Oh, siento que la gloria de Dios está en este lugar. Aleluya. Hasta que veas su gloria. Los avivamientos se provocan. Pastor Néstor, esa fue nada más la introducción. Permíteme contarte 3 secretos, 3 llaves poderosas para provocar un avivamiento en nuestras naciones. Y aún más importante, en tu vida y en tu familia. Porque Dios quiere que tu casa sea como la casa de Obed-Edom, que el arca de Jehová entró en ella y que Dios bendijo toda su casa. Lo que tu casa necesita es el poder de Dios que entra en tu casa. Lo que tu familia necesita para que salga del alcoholismo, aleluya, no es filosofía, es el poder de Dios. Número 1, primer factor indispensable, solamente los menciono. Primer factor indispensable para un avivamiento es la consagración en el pueblo para ver la gloria de Dios. Dios no puede derramar su gloria en medio de una iglesia que está en pecado.
Donde está el pecado, Dios no se manifiesta. Esa es otra causa por la cual muchos han dejado de ver la gloria, porque se han olvidado que Dios es Dios santo. Alguien dice amén esta noche. Hay una sola característica de Dios que se menciona 3 veces en la Biblia, y es su santidad. Él es santo, santo, santo. A Él se le adora en el cielo y se le adora por su santidad. Los 4 seres vivientes, Apocalipsis 4:8, no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dios, dice la palabra en Isaías 57, que Él habita en la santidad. Él habita en la santidad. Por eso la palabra dice: la santidad conviene a tu casa. Porque si esta es la casa de Dios, si tú y yo somos la casa de Dios, nos conviene la pureza, la consagración y la santidad, porque es ahí en la santidad donde Dios se manifiesta. Recuerde que el Espíritu Santo es santo. Él es puro, Él es santo. Por eso, aunque Él te ama, no se siente cómodo en una vida donde lo contristamos a través del pecado. Él te conoce, Él sabe que lo amas, pero en tu pecado Él no se alegra. Él se contrista en el pecado. La palabra habla en el primer libro de Samuel acerca de un tiempo cuando dice la palabra que no había palabra de Jehová, no había visión con frecuencia, no había palabra de Dios. Y el problema es que había pecado. Los hijos de Elí estaban en pecado. Los hijos del pastor sacerdote Elí estaban en graves pecados. Pecado de fornicación, pecado de robo. Y Elí era un hombre que tenía conocimiento de la palabra, pero no carácter. No tenía celo por Dios. Prefería quedar bien, agradar a Dios. Prefería quedar bien con sus hijos que quedar bien con Dios. Por eso no había gloria, no había presencia, no había palabra de Jehová, no había visión con frecuencia. Déjame decirle, es una gran crisis cuando no hay palabra de Jehová. Es por eso que cada vez que Dios fue a derramar su gloria, primero Dios santificó al pueblo. Solamente les cito un ejemplo. Joel capítulo 2 habla del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se recuerda la profecía? La que predicó Pedro. Y después de esto, dijo Joel, derramaré, dice Dios, mi espíritu sobre toda carne. ¿Alguien recuerda esa profecía? Pero ignoramos que la profecía comienza diciendo: después de esto. Por lo cual está diciendo que viene la gloria y el Pentecostés después de algo. ¿Qué es lo que dice el pasaje antes que provocaría Pentecostés? Lo que hace Joel antes de esto es hacer un llamado al arrepentimiento, diciendo: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Un llamado a la santificación, a la consagración. Y dice: y después de esto y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo primero que nuestra generación necesita es arrepentirse del pecado, arrepentirse de permitir el pecado en los púlpitos cristianos, arrepentirse de permitir agendas y comunidades perversas en los púlpitos, pecados que en Estados Unidos se están aprobando. Y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Y hay iglesias que han abierto la puerta al pecado y ahí Dios no se puede mover. Lugares donde se le ha pasado la mano al pecado, ahí Dios no puede moverse. Familias que han abierto la puerta al pecado. Dios está llamando a nuestra generación a la consagración, al arrepentimiento. Dios te ama, pero Dios te llama a la santificación. Si hay amigos inconversos en esta noche que nunca le han entregado su vida a Cristo, déjame decirte, Dios te ama, pero Dios no está contento con tu pecado. Él ama tu alma, pero aborrece tu pecado, porque Él es santo. Pero si te arrepientes vas a alcanzar misericordia. Si confiesas el pecado vas a alcanzar misericordia. Pedro dijo: arrepentíos y convertíos. No puede haber conversión sin arrepentimiento, y no puede haber gloria sin consagración. Pregunto en esta noche: ¿cuánta iglesia desea todavía más santificarse para Dios? A ver las manos arriba de la iglesia que dice: yo todavía, yo Pastor Jaciel, yo necesito consagrarme más para Dios. Tú necesitas consagrarte más para Dios. Aquellos que andan en santidad, purifíquense aún más cada día, santifíquense más. Dios está llamando la iglesia a la santidad. Alguien dijo una vez: el mundo está por ver aún lo que Dios puede hacer para y a través de un hombre enteramente consagrado a Dios. Dice la palabra: si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil para Dios. Conságrate para Dios. Revisa en tu vida qué anda mal, qué cosas no se alinean a la palabra. Arrepiéntete, pídete perdón a Dios, pídele perdón, y Dios será benévolo en derramar sobre ti la unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Alguien dice amén esta noche. Segundo principio, muy rápido, para recibir el avivamiento es vital el hambre y la sed por su presencia. ¿Sabe usted qué es lo que atrae a Dios? El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es que yo llevo ya 50 años en el evangelio, hermano. Yo estoy completo ya. Ese no es el tipo de gente que recibe de Dios. ¿Sabe usted quiénes son los que reciben? Los que dicen: Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oh, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El hambre y la sed por Dios. El salmista dijo: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dios está buscando por gente que todavía tenga sed y hambre por Él. ¿Sabe usted por qué se apagan, pastores? ¿Por qué se acaban los avivamientos? Porque se acaba el hambre y la sed por Dios. Porque dicen: ya basta, suficiente, estamos completos. Y cuando te sientes completo, es ahí que viene el declive. Pero aquellos que tienen hambre y sed por Dios son aquellos que están receptivos y hambrientos de algo que Dios va a hacer. Por eso les pregunté: ¿cuántos vinieron con fe y expectativa en esta noche de que algo Dios va a hacer? ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Sabe usted por qué a veces no tenemos hambre por Dios, sed por Dios? Porque estamos muy llenos de nosotros mismos, afanados, turbados, entretenidos. Estamos en los días en que aún hasta
por el teléfono el diablo nos entretiene para que no oremos y busquemos a Dios. Y si hay alguien que ha perdido el hambre y la sed por Dios, que viene a los cultos pero no siente esos ríos de agua viva de los cuales hablamos anoche, ¿sabe usted cómo se aviva otra vez el espíritu? ¿Cómo se activa otra vez el hambre y la sed por Dios? Déjeme levantar en esta noche en alto la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. La palabra de Dios. Alguien que da gloria a Dios por su palabra. Oh, gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué seríamos sin la palabra de Dios? La palabra tiene el poder para avivarte. ¿Puedo confesarle algo en esta noche? Sí, que chismositos son ustedes, pero que se quede nada más aquí en Jalapa, Guatemala. Los pastores también atravesamos por momentos donde hay veces que nos cargamos y nos sentimos a veces un tanto lejanos de Dios. Sabemos que Él está ahí, pero vas a orar y sientes como que no fluye como ayer. Y nunca es que Dios se haya alejado, es que te has cargado mucho. Y pasa muchas veces eso en la vida cristiana. Le pasó a David. Él dijo: ¿dónde está Dios mío? Le pasó a Elías. En 3 años y medio de sequía, solo 2 veces Dios le habló. Le ha pasado a todo hombre de Dios. Pero cuando me siento que mi fe está decayendo, cuando siento que voy a orar pero no siento que tengo tanta fe como la semana pasada, ¿sabe usted lo que hago? Voy a la palabra poderosa de Dios y comienzo a leerle en voz alta media hora, 1 hora, 1 hora y media, y de repente siento que algo comienza a activarse aquí adentro. Aleluya. Es lo mismo que estás sintiendo tú ahí ahora mismo. Viniste en esta noche quizás cargado, atribulado, pero mientras la palabra está siendo predicada, estás sintiendo como una cosquillita, como un fuego. ¿Cuándo lo sientes en esta noche? Algo que Dios está avivando aquí. ¿Sabe por qué? Es el poder de la palabra. Oh, el poder de la palabra. El salmista dijo, Salmo 119: vivifícame según tu palabra, vivifícame con tu palabra. Una vez iban 2 discípulos camino a una aldea llamada Emaús, e iban acompañados de un forastero, según ellos, que se juntó a ellos en el camino. E iban diciendo ellos: miren lo que pasó, somos discípulos de ese Jesús, lo mataron. Y Jesús camina con ellos y dice: ¿qué cosas son estas que están hablando ustedes? Iban de Jerusalén hacia Emaús y dicen: ¿eres tú el único forastero en toda Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra, y cómo Dios lo usó, y comienzan a hablarle a Jesús resucitado, aunque no lo conocían, a hablarle acerca de él. Pero mira, a ese Jesús lo mataron, a ese Jesús lo crucificaron, y hay unas mujeres que dicen que lo vieron resucitado, pero no lo creemos. Y ellos, sin saber que era Jesús mismo el que estaba caminando con ellos en el camino hacia Emaús, Jesús le dice: oh tardos de corazón, ¿no era necesario que el Cristo acaso padeciera y que fuera recibido arriba en su gloria? Y dice la palabra que Jesús entonces en el camino, oiga eso, comenzó a abrirles las escrituras y a hablarles como desde Moisés y a través de todos los profetas hablaban acerca de él. O sea, comenzó a predicarles la palabra, a recordarles las profecías, a decirles: ¿se recuerdan que Isaías dijo: como cordero fue llevado al matadero? Eso hablaba del Mesías.
iba a ser afligido, abofeteado, crucificado para perdonar nuestros pecados. Y llegaron a la aldea y Jesús se hizo como que iba a ir más lejos, pero algo ya había pasado en ellos y le dijeron: quédate con nosotros que ya se hace tarde. Y se sentaron en la mesa. Y cuando Jesús parte el pan es tipo de la palabra de Dios también y de Cristo. Cuando Jesús partió el pan, dice la palabra que sus ojos fueron abiertos y reconocieron que Jesús era el que había caminado con ellos. Y desapareció Jesús de su vista. ¿Y sabe lo que se dijeron el uno al otro? Se preguntaron: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lo que estaba diciendo es: fulano, Cleofas, ¿sentiste lo mismo que yo? ¿Sentiste cómo mientras nos predicaba la palabra sentiste como un fuego aquí adentro? Y le digo: sí, yo también lo sentí. Es que la palabra provoca avivamiento, es que la palabra vivifica, es que la palabra te provoca, es que la palabra levanta a los muertos, es que la palabra resucita a los Lázaros, es que la palabra despierta a los muertos, la palabra vivifica. Nuestras iglesias necesitan volverse a la palabra de Dios. Nuestros púlpitos necesitan que otra vez se predique palabra de Dios. Solo la palabra puede vivificarte. Solo la palabra puede hacer que tu casa sea firme. Bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres ser un cristiano avivado? Lea la palabra. ¿Quieres ser firme en la fe? Lea la palabra. ¿Quieres permanecer a través de la prueba? Lea la palabra. ¿Quieres que Dios te avive? Lea la palabra. Así que número 1, consagración. Hay que santificarse para ver su gloria. Número 2, hambre por Dios. Hay que leer la palabra para que la palabra despierte en nosotros hambre y sed por el Espíritu Santo. Y tercer y último principio, para poder recibir un avivamiento, hace falta que la iglesia otra vez comience a buscar a Dios en oración. Sin oración no hay gloria. Parece un mensaje básico, pero es el mensaje que más se tiene que predicar, porque la iglesia en el siglo XXI no ora, no busca a Dios. Solo oramos 5 minutos o 10, 5 en la mañana, 5 en la noche. Pero la palabra dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Y déjeme decirle, hay cosas que Dios las hace en su soberanía, pero hay otras donde aunque Él lo puede hacer, no las hace hasta que la iglesia lo provoque a través de la oración. Y los avivamientos, todos comenzaron por gente que oraron. Todos comenzaron por gente que clamó. Oh, todos comenzaron por gente que clamaron a Dios, gente que intercedieron, gente que se levantaron para clamar. Oh, gente que intercedieron. Evan Roberts en Gales 1900, 13 años clamó al Señor: dame a Gales para Cristo. Y cuando vino el avivamiento, en tan solo 6 meses 100,000 almas aceptaron a Cristo Jesús. Las cárceles se vaciaron, las cantinas se vaciaron porque nadie quería alcohol, ahora querían a Cristo. Los eventos deportivos cesaron porque la gente estaba en la iglesia buscando a Dios. Los problemas matrimoniales se arreglaron porque el avivamiento había llegado. Pero ¿qué provocó el avivamiento? Un hombre que clamó 13 años a Dios hasta que vino la gloria. Termino aquí. ¿Se recuerdan de Elías?
3 años y medio de sequía total. Sequía porque el pueblo había pecado. Pero cuando pasó el tiempo, Dios le dijo a Elías: ve a ver acá, porque voy a hacer llover otra vez lluvia del cielo. Voy a hacer llover otra vez lluvia del cielo, a la tierra. Y Elías va y ve acá, ¿se recuerdan? Confronta a los 450 profetas, bien ahí, los confronta. Elías ora para que Dios envíe fuego. Viene el fuego, mandan a los profetas. Pero Elías dice: ahora viene la lluvia. ¿Y sabe qué hizo Elías? Él no se quedó de brazos cruzados. Él subió a la cima de la montaña y se postró 7 veces en el suelo. Puso la cabeza entre las rodillas y se postró 7 veces hasta que viniera la lluvia. Y a la 7ª vez, ¿qué pasó? Dígamelo, ¿qué pasó? El criado dijo: Elías, fue una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y Elías le dijo: corre, dile acá que una lluvia grande se oye. Déjame decirle, cierro aquí, Dios quiere enviar un poderoso avivamiento a nuestras naciones. En Pentecostés, Dios envió la lluvia temprana, el derramar del Espíritu Santo. Pero se acerca la lluvia tardía. Dijo Joel: vosotros también alegraos y gozaos, porque os ha dado Jehová la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esta es mi oración a Dios por nuestras naciones. Señor, la lluvia de gloria que derramaste en Pentecostés, el avivamiento que derramaste en la iglesia primitiva, hazlo otra vez, derrámalo otra vez, avívanos otra vez, despiértanos otra vez, aleluya, avívanos otra vez. Y siento que Dios sabe lo que percibe en esta noche. Dios está preparando algo poderoso que Él va a hacer, y va a usar a aquellos que están sedientos por un avivamiento poderoso de Dios. Va a usar a aquellos. Dice la palabra que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de la creación, el Espíritu Santo se movía. ¿Sabe que en el original, en el hebreo, lo que significa es como una gallina que se empolla, se pone sobre, preparando algo que va a salir, preparando algo poderoso, la vida? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en la tierra. Estaba la tierra desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo se movía, aguardando, preparando la materia prima que Dios iba a usar. Hasta que entonces Dios comenzó a crear y dijo: sea la luz, y fue la luz. Pero primero el Espíritu Santo fue la gente que preparó la materia prima para lo que Dios después hizo. Usted y yo somos materia prima, porque a ti y a mí Dios nos quiere usar. Dios no te llamó solo para que calientes una silla en tu iglesia. Dios no te llamó solo para que seas salvo. Él te llamó y te salvó para que estés lleno del Espíritu Santo de Dios, para que prediques la palabra, para que riegues Jalapa, toda Guatemala de la palabra, para que riegues Jutiapa, ya me lo aprendí ya, aleluya, para que todos los chapines sepan que hay Dios en Guatemala. Dios quiere usarte, Dios quiere llevarte, Dios quiere avivarte, pero está buscando a aquellos sedientos y hambrientos, a los cuales hoy Dios dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ponte en pie esta noche.
y levanta las manos al cielo.